Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos comenzando otro programa de la Fundación Favaloro con tantos temas para compartir que realmente ya comenzamos con el primer testimonio, que es de Nancy Campelo. Ella es una mujer que empezó a tener muchísimas dificultades al caminar, al no poder respirar y realmente estaba en una situación sumamente preocupante. Diagnóstico: hipertensión pulmonar, atendida por el doctor Jorge Cáneva, que es jefe de la División de Neumonología de la Fundación Favaloro, y todo su equipo. Escuchamos el comienzo de su testimonio. Mi nombre es Nancy, me diagnosticaron hipertensión pulmonar idiopática. Me agitaba muchísimo al subir escaleras. A eso se sumaba que cuando caminaba por la calle, quería hacerlo hablando con un celular, no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que, bueno, la imposibilidad de poder seguir caminando fue tan grande que llegué hasta no poder transitar más de 50 metros. Esto me obligó a deambular por muchísimos consultorios médicos, llegué a visitar hasta 31 médicos. De ahí surgían diferentes diagnósticos erráticos. Finalmente, cuando consulté con un centro cardiológico importante, me hicieron un ecodoppler cardíaco color e inmediatamente saltó que tenía hipertensión pulmonar. Nancy hoy día es una paciente de 51 años de edad que padece de hipertensión arterial pulmonar idiopática. Es decir, aquella variante de hipertensión arterial pulmonar que no está vinculada a ninguna otra enfermedad y que se desarrolla en un ser humano supuestamente por predisposición genética para que así sea. Esta historia es muy típica en el sentido de que alguien se preguntará por qué estuvo viendo tantos médicos y durante mucho tiempo previo a que se hiciera el diagnóstico, y es un gran problema de la enfermedad. Hace años atrás y actualmente sigue siéndolo. Los signos y síntomas que presenta la enfermedad se confunden con otras patologías o enfermedades respiratorias o cardíacas más frecuentes. Y es lícito presumir que alguien, aparte de tener hipertensión pulmonar, pueda tener una enfermedad respiratoria como asma o EPOC, o tenga enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, problemas coronarios, insuficiencia cardíaca, que son todas ellas enfermedades más frecuentes y que hacen confundir lo que subyace detrás de esa problemática, que es la hipertensión pulmonar. El momento del diagnóstico creo que es un momento que ningún paciente puede llegar a olvidar. Uno siente que es como que un rayo cae sobre tu cabeza y todos los sueños, los anhelos, los proyectos que vos tenés a futuro estallan en un segundo. Y la verdad es que como la enfermedad es tan invisible, los otros no la pueden percibir. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo no creían que yo me sentía tan mal como decía sentirme. Entonces, el hecho de encontrar un profesional médico que me dijera de qué se trataba, de qué eso que a mí me estaba pasando, tenía un nombre y un apellido, a mí en un punto eso me aliviaba. Al menos era una hoja de ruta donde me marcaban un camino que sabía que iba a ser difícil, lleno de obstáculos, lleno de piedras y espinas, pero que sabía por dónde tenía que transitar. Seguimos compartiendo el testimonio de Nancy, ¿no? Qué impresionante cuando uno ve las cifras, 31 médicos que recorrió, 6 meses de vida como pronóstico, y realmente qué fantástica realidad. Y generosamente Nancy también decidió ayudar a quienes están atravesando este tipo de situaciones y fundó también este lugar que se llama IPUA, que justamente asesora y ayuda a todos los enfermos de hipertensión pulmonar. Seguimos con Nancy. En el año 2004 realmente se carecía de tratamientos, por eso, bueno, mi pronóstico de vida no era mayor de 6 meses a 1 año. Hacia fines del 2005 doy con el equipo multidisciplinario de Fundación Favaloro. Hacia el 2006 aparece el primer tratamiento y a partir de allí, de ese tratamiento, mi vida, digamos, pegó un vuelco porque eso es lo que realmente a mí me salva la vida.
Empiezo, ¿no?, a tener una actividad y una vida muchísimo más cercana a lo que es una mejor calidad de vida, una vida más normal, ¿no? Es decir, ya no era que no podía caminar 50 metros, sino que caminaba como lo hago hoy en día, cuadras y cuadras, y a veces paro porque, bueno, porque estoy cansada, porque se me cansan las piernas, pero no porque me falte aire. Y eso tuvo que ver con un trabajo del equipo médico donde fue algo muy artesanal, donde se fue armando y sabiendo, bueno, qué medicamentos iban conmigo, qué cosas no, y sobre todo indicaciones que tienen que ver con la vida diaria, ¿no?, para un mejor buen cuidado, ¿no?, de mi salud. Nancy primero estuvo con un medicamento específico para la hipertensión pulmonar, con lo cual anduvo un largo tiempo bien, después decayó su capacidad funcional, su condición clínica, se le agregó un segundo medicamento con el cual también estuvo largo tiempo muy bien, y finalmente un tercer medicamento con el cual está, digamos, con tratamiento pleno en términos farmacológicos, y hoy día en una muy buena clase funcional que le ha permitido durante los últimos años desarrollar sus actividades profesionales absolutamente en forma normal, y además ser la responsable de la conducción de la Asociación Argentina de Pacientes con Hipertensión Pulmonar. El ayudar a otros fue algo que a mí, descubrí en mí misma algo que realmente me apasionaba, que en realidad lo hago no esperando que el otro me devuelva, sino porque a mí me hace muy bien hacerlo. La Fundación Favaloro, yo diría, es uno de los centros de referencia más importantes que hay en la Argentina. Yo realmente cuando conocí ese equipo multidisciplinario, realmente para mí fue muy esperanzador, porque eran la forma en como yo también como profesional solía trabajar, de manera multidisciplinaria, o sea, muchas miradas puestas sobre un mismo paciente. Llega nuevamente el doctor Daniel López Rossetti para contarnos de otro personaje histórico sumamente importante, Manuel Belgrano. Y siempre es interesante ver que aparte de las situaciones que atravesaron, situaciones de sueños libertarios y también batallas y todo lo demás, había situaciones de enfermedades, situaciones físicas también que eran difíciles. Vamos a conocerlas. En esta sección hacemos las historias clínicas de personajes de la historia, pero acá la medicina en realidad es como un pretexto médico para conocer a estos personajes de la historia desde un lugar diferente. Hoy comenzamos con el general Manuel Belgrano, extraordinario, un número uno, muy amigo de San Martín. Mi muy estimado y amado amigo, se escribían el uno al otro. Belgrano era multimillonario. Imagínese lo que era en ese momento ir a estudiar a Europa. Hoy es difícil. Él a los 19 años fue enviado por los padres a estudiar a las mejores universidades en Europa. Estudió en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Valladolid. De jovencito, eso es un millonario. Pero cuando muere sin un solo peso. No tenía con qué pagarle al médico, a su médico y amigo, Ridhead. Es más, le dio el reloj como regalo porque no tenía nada. No tenían con qué tapar la tumba, tuvieron que usar parte de la mesita de luz del hermano. Una cosa, Belgrano no es... San Martín y Belgrano están en una estantería distinta. Son dos... Cuando el gobierno de Buenos Aires lo agredía a Belgrano, porque en realidad era un hombre de derecho, era un hombre que se recibió en Europa de licenciado en Derecho, y lo atacaban como diciendo que no era buen militar, San Martín dijo, no será Napoleón, pero es lo mejor que tenemos en estas tierras. Extraordinario, Belgrano, extraordinario. Belgrano estudia en Europa y cuando viene acá, a Buenos Aires, encabeza, por orden, por indicación del rey Carlos IV, el Consulado de Comercio de Buenos Aires. ¿Para qué? Para fomentar el comercio. Esa era su primera actividad acá. Y ahí, 1794, empieza la historia clínica. Hasta ahí él era sano, pero ahí empieza con náuseas, vómitos, erupciones en la piel, malestar general. ¿Cuál fue el diagnóstico?
el diagnóstico fue sífilis, lo que se llamaba en ese momento vicio sifilítico, realizado en el protomedicato del Río de la Plata. Esto está bien documentado, el diagnóstico lo hizo el doctor O'Gorman y los licenciados Arrocha y Rojas. Y de ahí en más sufrió toda la vida las complicaciones de la enfermedad de sífilis. Quiero aclarar que en ese momento las enfermedades venéreas eran prácticamente imposibles no tenerlas. No se conocía la forma de protección, no se conocía cuál era la fisiología o cómo se producían. En el consulado de comercio, que él describió haber estado deprimido por ver cómo los comerciantes españoles lo único que sabían eran comprar por 4 para vender por 8, él dijo: estoy deprimido. Era parte seguramente de la enfermedad de la sífilis, que se llama, la sífilis le decimos en medicina el gran simulador, porque tiene síntomas muy diferentes. Tanto así que tuvo que tener muchas licencias y quien lo reemplazaba era José Castelli, que era el primo de él y que compartía su ideología política. ¿Cuál era la psicología? ¿Cuál era la personalidad de Belgrano? Para hacer una historia clínica y conocerlo un poco más. Era una persona dinámica, competitiva, con tendencia al logro, caminaba muy rápido, se le notaba que se movía rapidísimo, dormía 4 horas, era disciplinado, era ordenado. Sobre esta base, cuando llega a Buenos Aires, se empieza a desarrollar toda la historia clínica y una complicación tardía de la enfermedad sífilis es la que lo va a llevar a la muerte. Vamos a seguir con este tema. Y en nuestra sección de equipo médico seguimos conociendo quiénes conforman esta fundación. En este caso vamos a conocer la historia del doctor Andrés Méndez Villarroel, un médico realmente fantástico que llegó en el momento justo para armar la coordinación del Departamento de Medicina Interna de la Fundación. Realmente sumamente importante, porque esta decisión de quedarse, porque estaba tentado a irse fuera del país, tomó esta decisión de quedarse por suerte y hoy lo tenemos entre nosotros. La verdad es que no podría decir con exactitud cómo fue que apareció mi vocación. Sí puedo decir que mis padres siempre trabajaron en instituciones de salud y probablemente el contacto con muchos médicos en mi infancia hizo que se despertara esa vocación que la definí en mi último año del secundario. Mi llegada a la institución fue un gran desafío. Yo había pasado por un año difícil, justamente un año antes de llegar aquí, porque estaba en plan de emigrar al exterior, a Canadá. De hecho, estuve 3 meses en ese país y a los pocos meses de mi regreso tuve la oferta de empezar a trabajar aquí en el hospital universitario, empezando a desarrollar algo que no existía, que era el servicio de clínica médica. Empezamos muy de a poco integrándonos con los demás servicios. Realmente no fue fácil porque era un hospital que ya funcionaba sin clínica médica y eso fue algo que llevó tiempo, esfuerzo, mucho empeño y realmente nos permitió al poco tiempo sentirnos totalmente integrados dentro de este ámbito de trabajo. Fue un gran desafío, fue emocionante realmente conocer una institución como esta, con la complejidad que tiene. Realmente aquí me encontré con un hospital que tenía y contaba con todos los servicios, las 24 horas del día, los 365 días del año, y la verdad es que eso me dio una perspectiva que me hizo recordar mucho lo que justamente vi en el exterior. Dentro de las actividades que nosotros proyectamos para el futuro, siempre, por supuesto, está tratar de hacer crecer nuestra residencia, cosa que ha venido sucediendo en los últimos años. Realmente es fundamental el crecimiento de la residencia de clínica como parte del servicio, porque es lo que nos va a dar soporte y probablemente nos va a permitir tener profesionales formados dentro de la institución con un aspecto particular que es el de ver pacientes trasplantados, que no es habitual en toda institución. No me arrepiento jamás de haber empezado con esto. Las satisfacciones en estos más de 7 años que pasaron en la institución han sido múltiples en muchos aspectos,
porque mi actividad no solo se desarrolla en el ámbito asistencial, sino también en el ámbito docente. Estamos continuamente interactuando con los médicos residentes, con todos los alumnos de la carrera de medicina de la Universidad Favaloro, que cursan muchas materias con nosotros acá en el hospital. Así que no, fue pura satisfacción y realmente estoy muy contento de haber elegido esta opción. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. En Consultorio Médico tenemos la palabra contestando dudas e inquietudes del doctor Oscar Méndez. Y en este caso el tema es el tratamiento por cateterismo de las arterias renales. Realmente un procedimiento fantástico que hasta puede evitar el tema de la diálisis. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a esta nueva edición de Consultorio Médico. La pregunta del día de hoy se refiere de un paciente que tiene patología de las arterias renales y que terminó desarrollando insuficiencia renal que lo llevó a diálisis. Si existen tratamientos por cateterismo o de alguna manera a través de lo que hacemos nosotros se puede evitar llegar a esta situación. La respuesta es que sí, que existe una diversidad de situaciones que llevan quizás a lo que el paciente está sufriendo en este momento, pero a muchas de las cuales nos podemos anticipar. Lo primero es que si un paciente es hipertenso y esa hipertensión se vuelve de difícil manejo, hay que recurrir no solo a los controles de la tensión arterial, sino también a la ecografía Doppler que mide la velocidad del flujo en las arterias renales, que nos puede orientar acerca de la presencia de una estrechez de esa arteria renal. Igual que lo que sucede en otras arterias como hemos hablado aquí, las coronarias, las carótidas o las arterias de las piernas pueden sufrir estrecheces. Si la arteria renal se estrecha, la sangre que le llega al riñón es poca, el riñón interpreta que la presión está baja y libera sustancias para aumentar la presión arterial. La presión aumenta, pero nunca dentro del riñón, y todo eso se transforma en un círculo vicioso, que hace dos cosas. La primera de ellas es mantiene la tensión arterial muy alta y muy difícil de manejar para su médico cardiólogo. Y la segunda es que va a producir un daño crónico del parénquima, de la función del riñón, y que probablemente lleven a lo que el paciente nos contó que le sucedió. Entonces es ahí donde nosotros podemos actuar dilatando esas arterias del riñón, poniendo stent, como ponemos en otras circunstancias, y ese riñón va a funcionar mejor. Probablemente no curemos la hipertensión, pero vamos a evitar que sea descontrolada, que traiga otras consecuencias como el accidente cerebrovascular, que no empeore la función del riñón, y vamos a evitar que ese paciente termine en diálisis. Esto no solo ocurre en los pacientes añosos, también puede ocurrir en pacientes jóvenes. Las mujeres tienen una enfermedad que se llama fibrodisplasia de las arterias renales y que hace que a veces mujeres jóvenes y sin factores de riesgo tengan hipertensión, y a esas mujeres se les puede curar la hipertensión en un gran porcentaje. Y finalmente, quiero decirles que se sigue investigando el tratamiento de la hipertensión arterial refractaria, la que no responde a los tratamientos médicos a pesar de recibir 3, 4 o 5 comprimidos de diversas medicaciones, incluyendo los diuréticos. La aplicación de un catéter sobre la pared del vaso, como se ve ahí, quemando los nervios que están en la pared, que se llama denervación de las arterias renales, parecería tener un efecto beneficioso. Hay algunos estudios a favor y otros en contra. Todavía es discutible, pero hay un grupo selecto de pacientes que se pueden beneficiar de este tratamiento. Vamos a conocer al director del Hospital de Trelew. A mí siempre me apasiona ver todos los caminos de cada uno para llegar a cumplir la misión que cada uno de nosotros tiene en este mundo. En este caso, el doctor Linder estudió en La Plata, se recibe y bueno, aparece un concurso y la posibilidad de ir al norte de la provincia de Chubut a trabajar.
y se convierte en médico rural en una comunidad indígena que allí existe. Y después cómo va evolucionando todo lo que aprende, todo lo que recibe de sus pacientes y de los habitantes. Vamos a escucharlo. Rubén Lindner. Provengo de una familia relativamente humilde. Nació la vocación de ir a estudiar a la ciudad de La Plata, medicina, cuando terminé el secundario, y allí me dirigí. Y terminé en 1982, en plena época de la Guerra de las Malvinas. La verdad que había poco trabajo, era un trabajo mal remunerado. Y bueno, por contacto se sucedió que necesitaban médicos en el ámbito rural. Y vine a averiguar al Ministerio de Salud y lo que me ofrecían era, bueno, lo más inhóspito de la provincia. Recién casado me vine a una colonia indígena, estuve ahí 2 años, que se llama Cuyamen, al norte de la provincia de Chubut. Y ahí, bueno, y ahí aprendí, creo que las cosas más básicas de la medicina, que es el contacto con la gente, ¿no? Cara a cara, día a día, de casita en casita. Y bueno, y la gente autóctona de ahí tiene valores que uno quizás que lo fortalecen a uno, ¿no? En lo personal, como médico, para mí fantástico, fue una experiencia enriquecedora. Y después yo creo que brinda un aspecto humanístico a la medicina que me parece que en la formación premédica o de pregrado, bueno, uno ve pacientes, ve camas, ve enfermos. Y en realidad ahí uno empieza a interactuar con la sociedad. Yo siempre he sido muy agradecido con mi carrera, he sido muy agradecido con la vida, lo que me dio. Yo digo, si yo tuviera que hacerlo, volver a hacerlo, haría lo mismo. No creo que hubiera sido otra cosa. Creo que he comprendido lo que significa la persona que sufre y en esta visión lo que uno puede aportarle a ese sufrimiento, ¿no? Contención, acompañamiento. Dejar que decida la persona por su propio cuerpo, pero siempre ayudar y acompañarlo en su dolencia. Creo que por ahí pasa la cosa de lo que uno se siente como agradecido, ¿no? De lo que le dio la vida. Muy bien, y llegamos a prestaciones y servicios y allí aparece nuestra querida licenciada en nutrición Patricia Nicolao, que nos va a hablar justamente de los estudios para deportistas que tienen que ver, por supuesto, con un tema importante, una pata importante, es el tema de la alimentación, pero también la conformación corporal y cómo se hace un estudio absolutamente completo para determinar cuál es la mejor forma entonces para entrar de lleno en la actividad física. Yo como nutricionista veo a los pacientes que realizan actividad física o practican algún deporte específico y la idea es hacer una evaluación completa, desde la parte de alimentación y sobre todo la evaluación de la composición corporal. Desde la parte médica lo que se hace es una prueba con consumo de oxígeno. Desde la parte de alimentación nos buscamos ver la forma como la alimentación acompaña el deporte que está realizando. A través de los estudios específicos se determina el gasto calórico por hora. Eso me da una gran ayuda para poder determinar cuántas calorías debe consumir ese deportista en el día, que seguramente estarán aumentadas lo que son sus requerimientos basales. De esta forma lo que se trata es buscar el beneficio también competitivo, evitar desgastar las reservas energéticas, conservar la masa muscular, y es por eso que se hace un enfoque diferente y diferenciado en lo que es la alimentación. Y desde la parte de nutrición hacemos un estudio de composición corporal, mide pliegues, circunferencias, diámetros, además del peso y la talla, y con eso logramos poder tener este detalle más específico del peso, poder además compararlo con un patrón específico de deporte. Ejemplo, si vos haces fútbol y jugás en alguna posición, yo lo puedo comparar con el gold standard. Entonces yo te voy a poder decir, mira,
Para lo que hoy vos estás, tendrías que aumentar en peso, bajar en peso, no solamente eso, sino decir aumentar masa muscular y reducir la masa grasa. Al deportista le beneficia tener estos estudios realizados porque van a tener un detalle mucho más específico y amplio de lo que es tanto su alimentación y sobre todo lo que es su cuerpo. Llegamos al final del programa, pero nos volvemos a encontrar, por supuesto, la semana que viene. Muchísimas gracias por estar allí. Muchas gracias también a Roberto Giordano y a Casa Vecchia del Solar de la Abadía. El placer de estar cada semana en contacto con ustedes. Gracias, chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.